treat writing as if it was a god. Treat writing as if it was some immensely powerful deity that you had to appease, that you had to do your very best work for. Watchmen es sin dudas uno de los mejores cómics de la historia, no solo por lo que dejó en la industria, sino tanto para los lectores como para aquellos autores donde se cambiaría la mirada al superhéroe y la escritura de la novela gráfica. Un cambio total para el mundo que circula las viñetas, una deconstrucción del concepto héroe que aportaría su visión más realista y oscura. Se publicó entre 1986 y 1987 con Alan Moore en la escritura y Dave Gibbons en los trazos. Primero me gustaría hablar de cómo se llegó a crear tal historia, abordando los inicios de Alan Moore en ser el creador de un cómic tan trascendental en el noveno arte. Alan Moore, maravillado por la obra de George Orwell, tenía una idea que giraba en su cabeza. Se encontraba poco antes de crear Watchmen en DC, específicamente en Swamp Thing, agarrando una serie ya empezada por otro autor y sin dejar de lado que es un personaje de DC que en ese momento no tenía renombre, como por ejemplo Batman o Flash. Pero el autor del Reino Unido lo llevó a una profundidad más allá, con sus críticas sociales, políticas y una escritura apabullante, adentrándonos en el viaje de la psicología, filosofía y emociones de Alec Holland. Pero a él se le presentaba, luego de tal éxito, una historia que se pueda contar en una serie de números. DC adquirió los cómics de Charlton, donde se encontraban Blue Beetle, Capitán Atom, Nightshade, Thunderbolt, The Question, entre otros. Él habla de cierta desilusión cuando descubrió que no podía usar los personajes de Charlton para su idea, por temas de continuidad o de diferencias creativas que no se especifica, pero bueno, este grupo les sirvió de inspiración para crear los personajes de Watchmen. Pero se vio ante el desafío de crear un ambiente distinto, una filosofía diferente y todo un mundo por el cual crear. Era sin dudas un obstáculo que al mago Moore le encantaría tomar. With fiction, with art, with writing, it's important that even if you're dealing with areas of complete outrageous fantasy, that there is an emotional resonance. It is important that a story ring true upon a human level, even if it never happened. Ahora, lo que realmente quería plantear Alan Moore era llevar el mundo de los superhéroes a un lugar realista. ¿Qué pasaría si en nuestra Tierra nos veríamos con la presencia de uno de los seres más poderosos del mundo? ¿Cómo cambiaría nuestra vida a nivel social, político, económico y filosófico? Hasta cuestionando quizás las ideas religiosas de ciertas personas. Moore quería plasmar todas las dudas que llevan la presencia de un héroe a nosotros. Empezamos con el cómic, con la muerte de Edward Blake a través de una ventana, un claro asesinato a uno de los héroes de los Minutemen que también fue parte de los Vigilantes y trabajó para el gobierno. Se plantean quizás cuestiones acerca de su muerte con lo referido a su trabajo en el gobierno, una venganza o hasta una muerte voluntaria, pero uno de los protagonistas de la historia sería quien se encargue de moldear una respuesta a la muerte del comediante. Había algo que no encajaba, y de quién hablamos, de Rorschach. Rorschach en la psicología es un método psicodiagnóstico que evalúa la personalidad o los rasgos de una persona por medio de la interpretación. Digo esto porque quien nos narra el cómic en su mayoría es Rorschach, no solo por los diálogos, sino con su diario. Y quizás nosotros somos como él, al tener Watchmen en nuestras manos, ser capaces de interpretar la historia del modo en que lo interpretemos, y cada persona lo hará como quiera. Walter Kovacs y Rorschach son dos personas o personalidades diferentes. Se ve una clara personalidad disociativa, pero sería él quien cuestione también las actitudes de la sociedad, teniendo en cuenta que es un lunático, psicópata y trastornado, pero para muchos, y me incluyo, es el personaje favorito de la novela gráfica. Lamentablemente en él se vería un mundo desde el inicio malvado, donde su madre lo detestaba y abusaba de él con palabras que a un niño lo hacen sentir débil, realmente muy fuertes. Además de que la vería involucrada en la prostitución que desencadenaría síntomas a modo de consecuencia en un niño de tan poca edad. Ya desde ahí, todo lo que tenga que ver con las relaciones, él lo miraría de otra manera. De hecho, muere su madre y él contesta con un bien, restándole importancia, pero se ve obligado a quedarse en una residencia para menores. Las consecuencias de su situación lo llevarían a relacionar lo sexual a algo malo. La figura que él ve en el pasillo de una calle lo hace percibirlo como embrujado. Todo esto obviamente lleva a la conclusión de una vida distinta. Rorschach ve el mundo como un lugar sin reglas, donde nosotros seríamos quienes elegimos el destino del mismo.
Según él, nacemos libres para formar nuestro futuro o destino a la manera en que querramos y también moldear nuestra moral a nuestro antojo. Nota el mundo de esa manera, pero en su moralidad está lo bueno y lo malo. Lo malo tiene que ser castigado, como en el ejemplo del callejón, matando al abusador que acosaba de la chica. Si algo que no tolera es lo malo. En cierta manera rige la filosofía de Aristóteles, donde para él lo malo tiene que ser castigado y postula que el castigo existe para que la justicia sea preservada. Ya desde acá estamos frente a un hombre roto, repugnante en muchos sentidos, con ideas a veces buenas y otras problemáticas, pero también ante un hombre golpeado por la vida. Rorschach es su propio juez, él se puede contradecir con sus acciones malas, describiéndonos a todos como parásitos, pero él hace actos malos para poder hacer buenos. No se centra en la ética de sus acciones como por ejemplo vengar lo que le pasa a una niña. Él se cuestiona hasta qué punto los derechos humanos existen si un humano le hace eso a otro. ¿Realmente lo es? ¿Realmente existe alguien que sea juez de nuestras acciones? Evidentemente existe lo bueno y lo malo, pero tenemos que ser nosotros, en este caso para Rorschach, quien decida eso. Hablemos de Edward Blake, aquel héroe asesinado en las primeras viñetas del cómic. Blake es el comediante, un reconocido héroe de los 40 que perteneció a los Minutemen, pero fue echado del mismo por abusar a Silk Spectre. Él siguió luego de eso, cambió su traje y trabajó con el gobierno después y empezó a tener su recorrido. Él siempre supo que todo era un chiste. ¿Y por qué digo que todo era un chiste? Blake vio lo malo de la sociedad, lo malo de él mismo y se permitió burlarse de eso y hacer lo que él quería hacer. Regir por sus propias normas donde cometió miles y miles de atrocidades, pero no sentía culpa sobre ello, si los demás también hacían cosas malas. Para mí el comediante refleja todo lo malo de una persona llevándolo a niveles extremos, donde quizás la moralidad la tiene en un lugar de poca importancia. Refleja lo peor del ser humano. Pone las cartas en la mesa, situaciones como su abuso hacia Sally, donde una persona muy poco ética aprovecharía la situación. Lo mismo en una guerra donde se encuentra con personas indefensas, hasta su conversación con Manhattan en Vietnam, donde él mismo doctor lo define como alguien inmoral. Es el chiste de lo moral, es la comedia de lo que está bien, por eso disfruta de la guerra, hasta con un acto tan horrible como matar a una mujer que embarazó. Pone en cuestionamiento la idea de Dr. Manhattan y su moralidad hacia los humanos. Él pudo pararlo, pero no lo hizo. El comediante es todo lo amoral en una persona, un chiste de lo que trata de ocultar las personas. Pero no siempre nos reímos del mismo chiste. Y hasta él, una persona despreciable, se quedó solo hablando con su archienemigo sobre el sentido de todo, el sentido del chiste, pidiendo perdón de haber hecho lo que hizo. Ahora, para introducir al siguiente personaje, quiero aplicar esa visión realista que tenía Alan Moore sobre los superhéroes para plasmarlos en nuestra Tierra. Los primeros héroes fueron los Minutemen, pero luego aparecieron los Vigilantes, junto con Dr. Manhattan. Él sí que era el de los poderes reales. Ayudó en las guerras de Estados Unidos junto con el comediante, pero su venida afectó a toda la cultura, hasta logró que la tecnología avance tanto en milicia y objetos de la vida rutinaria. En los 70 se aplicaría el Like Knee con la reelección de Nixon que dejaría a los vigilantes atrás. Los héroes eran prohibidos, solo Manhattan y el comediante tenían la potestad de poder seguir trabajando como tales. Por eso se preguntan los ciudadanos, ¿quién vigila a los vigilantes? Es una crítica de Alan Moore hacia lo político. Lo que está representando es quién vigila al Estado, quién vigila a los que nos gobiernan. Porque son ellos los que mandan, los que tienen cierto poder sobre el pueblo, son los vigilantes, y que quizás esta rebelión del pueblo también es un reflejo de la sociedad de hoy en día, que frente al querer ordenar del poder sin ser vigilados, sería el pueblo quien desordene. Un discurso político, el cual Alan Moore está muy arraigado. Eso era de Dr. Manhattan, personaje que, como les conté anteriormente, es un antes y un después para la sociedad y los superhéroes. Por él, muchos se terminan retirando. Alan Moore puso en disposición del hombre, en donde el hombre camina, la presencia de un dios, porque Manhattan es literalmente eso, alguien que es visto para muchas personas como la deidad que refleja. Para algunas no es más creer, meditar, tener fe, rezar, es mirar al Dr. Manhattan. Su historia comienza como la de una simple persona que se enamora, donde un mundo que estaba repleto de guerra y las bombas eran el futuro, su padre lo obligó prácticamente a estudiar física atómica. Y empezó a trabajar de lo que estudió, donde John Osterman deja su último rastro de humanidad, cuando se olvida su guardapolvo en la cámara CI.
pero cuando quiere regresar, la cámara se cierra y la radiación se hace con él. Pero lo interesante es que a Manhattan se lo construye como un verdadero dios. Su nombre se debe al proyecto que tenía Estados Unidos en la realización de la bomba atómica. Aunque él mismo dice, no creo que exista un dios, si existiera no lo soy, él puede levantar su mano y convertir a alguien en partículas, puede desarmar un tanque sin esfuerzos, todo su conocimiento, ve el futuro y hasta sabe qué le pasará a su pareja, cuándo se van a separar, tiene muchísimo poder. ¿Pero acaso nos da la felicidad tener tanto poder? Dr. Manhattan es la respuesta a la pregunta de cómo se sentiría ser un dios, cómo se siente tener el máximo poder del mundo. Se vería todo como algo común, no hay una meta por alcanzar ni un límite, por eso él se pregunta, ¿de quién es culpa de todo lo que le pasó a él y le pasa al mundo? Siempre es tarde, todos son títeres, pero soy un títere que puede ver las cuerdas. Puede ser culpa de él, de su padre, de la cámara, el tiempo. Poco a poco, esa persona tan poderosa que es Manhattan pierde la humanidad, todo lo retenía en sus relaciones amorosas, sabe de su engaño de Laurie con Dan y se va a Marte. Todo lo que es rutinario, lo que se nos hace repetitivo, es realmente un regalo. Ver cómo lo que cosechamos crece, lo que construimos evoluciona, cómo el envejecimiento es experiencia. En Manhattan prácticamente nada de eso tiene sentido. Cuando va a Marte se va porque pierde conexión con la humanidad, cuando Laurie lo reemplaza y ya no tiene preocupación por el mundo. Si él tiene todo, no se rige por los derechos de los humanos o por cómo se manejan en la Tierra. Él cree que, por ejemplo, Marte está perfecto sin la existencia, pero Laurie lo hace reflexionar sobre la vida, que regrese a salvar a los humanos de una posible destrucción. Ella se enoja que no ve lo milagroso de la vida. Ella lo hace reflexionar en lo lindo de la existencia, en lo que él llama milagros termodinámicos, que serían eventos con posibilidades en contra. Fíjense lo brillante de estas viñetas que de todos los espermatozoides nosotros llegamos al óvulo, de las posibilidades de que nuestros ancestros se conozcan y los ancestros de los nuestros que nos hagan justo a nosotros, que todo eso lleva una posibilidad infinita en el que nacemos nosotros. Es brillante. Por eso Manhattan vuelve a ver esa humanidad y dice, el mundo está tan lleno de gente, tan poblado de estos milagros que se convierte en algo común que olvidamos. Sí, él es la soledad de un dios, donde ve lo feo que está el mundo, lo cotidiano que sería tener todo, pero al mismo tiempo es consciente del milagro que es la vida. Para muchos es un dios, para mí es alguien que conoció el máximo poder de todos, perdió su humanidad y finalmente teniendo tanto, vio que la vida es un regalo que se nos hace cotidiano. Su poder es cotidiano, pero no hagamos que nuestra vida se nos haga cotidiana, algo tan lindo como es despertarnos y que la vida misma sea quien nos sorprenda. Dan y Laurie siento que se asemejan bastante, ambos están solos, no tienen con quién hablar y la vida por circunstancias los lleva a estar juntos. Quizás Laurie llena su hueco vacío estando con Manhattan y Dan con Mollis, el primer búho nocturno, donde tiene recuerdos de lo que era ser un héroe y él dice no extrañarlo. De hecho, los dos en una cena se preguntan, ¿por qué lo hacíamos? Y dicen que dejarlo fue lo mejor que les pasó, pero luego hablan de anécdotas, siendo superhéroes y se ríen, recuerdan esos momentos de gracia y felicidad, que si a Laurie no le gustaba su traje y lo detesta, y Dan ve todos los artilugios que tiene en su sótano como inservibles, pero luego deciden salir de noche, rescatar a personas de un incendio y luego ir por Rorschach a la cárcel. Los dos son un excelente equipo, que encuentran compañía donde antes había soledad, encuentran lo que veían algo inútil como ser superhéroes en algo que los hace sentir útiles. Encuentran en su encuentro, vaya la redundancia, amor. Laurie a su vez enfrenta la fuerte revelación de que es nada más ni nada menos que la hija del hombre que violó a su madre, el comediante. Ella lo odiaba y todo lo que representaba su figura para ella es detestable, pero al mismo tiempo tiene que aceptar quién es, acepta de quién vino. Cuando se destruye su identidad se refleja en la destrucción de su perfume de chica, en su bola de nieve y en el castillo de Manhattan en Marte. Una destrucción necesaria de su identidad para construir la verdadera, sabiendo de dónde vino y quién es. Finalmente se enamora de Dan y ambos encuentran el amor como una finalidad diferente. Quizás la historia más linda y menos oscura de Watchmen. Ahora, para explicar el final y sus conclusiones, hay que hablar de Adrian Bate, o mejor conocido como Ozymandias, el hombre más inteligente del mundo. Es él quien estuvo detrás de todo. Hay que admitir que es un hombre muy ambicioso, con ideas que lo llevan a ser multimillonario, pero también sufre de un cierto ego que lo pone en duda de si hizo lo correcto.
Por algo se lo pregunta Jon al final del cómic. Él adora a los conquistadores históricos tales como Alejandro Magno y los faraones egipcios, y siente que él tiene el poder mental para poder hacer lo que hizo. Su plan era salvar al mundo de la guerra que estaban conviviendo, que era una especie de alienígena en una isla con científicos que en realidad era un calamar psíquico, pero quien se entera de su plan es el comediante, y lo mata. Luego crea la farsa del cáncer que lo llevó a Manhattan a Marte, se contrata un propio sicario para matarlo sabiendo que lo va a detener, hace que Rorschach sea atrapado en una trampa matando a Moloch, y después de todo lleva a ese alienígena a Nueva York, donde mata a 3 millones de personas, pero desvía la atención de los grandes países en guerra para restablecer la humanidad y que todos se unan a este alienígena que mató a Nueva York. Ahora, por un lado pone en jaque a los superhéroes que no fueron capaces de frenar a tal catástrofe. Le menciona que si dicen que fue él quien hizo eso, todos volverían a estar en guerra sabiendo que es una mentira. Por lo tanto, ¿dónde está la verdadera moralidad de los héroes? Alan Moore no solo crea un desenlace y plan durante Watchmen que nos engancha, sino que nos hace pensar lo moralmente ético de lo que sucedió. ¿Vale el precio de 3 millones de personas por una guerra nuclear que destruiría a la humanidad? ¿Hizo Ozymandias un plan brillante pero poco ético y eso lo convierte en villano, o creó un plan que finalmente lo hace un héroe por su sacrificio? Todos saben que algo está mal, pero no lo paran. Algo de sus argumentos los llevan a quedarse de brazos cruzados, aunque Rorschach es quien no está de acuerdo, por eso se va para decir quién fue el culpable. Finalmente Dr. Manhattan se ve obligado a matarlo para mantener el secreto guardado. Rorschach muere con honor. Un personaje que no tenía grises finalmente, decide que si muere, que sea de una manera honorable, donde lo malo nunca tendrá lugar dentro de sus pensamientos. Aunque escribe en su diario paso por paso lo que pasa en Watchmen y hasta pone el plan de Bate en él, llevándolo a un diario famoso. Nos quedamos con la duda de si realmente se sabrá la verdad y las consecuencias de la misma, pero eso está en nuestra interpretación. Por eso yo siento que a lo largo del cómic somos Rorschach y lo que este se refiere, poder interpretar nosotros en las viñetas los significados del cómic, las decisiones, causas y consecuencias. Finalmente Rorschach termina siendo el personaje que era, buscando el bien como sea, quizás un poco mal ejecutado algunas veces, pero su moral nunca quebrada. Dr. Manhattan recupera la esperanza en la humanidad, pero al no sentir nada por ellos, no ve por qué quebrar su moral. Se va de la Tierra buscándose a sí mismo. Bate sueña por las noches con el cómic pirata que leía el niño de los diarios, que era un reflejo de sí mismo, donde las decisiones difíciles tienen sus consecuencias y hasta a veces las que más hagan un bien. Dan y Laurie se enamoran y miran lo maravilloso de la vida, que el amor y las risas de los héroes que los juntaron sea su futuro. Bate se pregunta al final si hizo lo correcto, pero quizás no, porque el tiempo es simultáneo y el futuro no se puede parar. Moore nos deja el mejor cómic de la historia, llevando la moralidad de ciertos héroes a un extremo con viñetas y su significado sobre temas sociales como las guerras. Nos deja reflexiones, pero ante todo y lo más importante, una obra que permanecerá en generaciones para demostrar por qué el cómic es una novela gráfica, que de los cómics también se pueden dar historias increíbles y con tantas cosas para hablar. Esto es Watchmen, interpretalo, léelo y disfrutalo. Llévate tu propio significado. Come writers and critics, prophesize with your pen.